Hola, Van Atkinson. Hola, Natalie Morales. We're so thankful that you're here. Estamos agradecidos que estás aquí. This is session 1, Esta es la sesión número 1, your Firm Foundation Leadership course. su curso de liderazgo de fundamentos firmes. This is our 3rd video. Y este es el video número 3. I'm so glad that you keep going in these videos. Estamos tan felices que usted continúa mirando estos videos. It's here that we want to look at the results. Es aquí donde queremos mirar los resultados. We want to see the mission and the results. Queremos ver la misión y los resultados. Remember, the mission is we want to go forth and make disciples. Recuerde que nuestra misión es ir y hacer discípulos. And you need to go and do extraordinary things. Y usted necesita ir y hacer cosas extraordinarias. I want to share a little bit more of the dream from the last video Quiero compartir un poquito más del sueño del último video. about why we're called to be ordinary people that do extraordinary things. El por qué somos llamados a ser gente común, llamadas a hacer cosas extraordinarias. In the last video, I talked about how the Lord started those small groups in the dream. En el último video hablé un poco sobre cómo el Señor comenzó esos grupos pequeños en el sueño. He showed me the way to do it, the path of holiness. Él me enseñó la manera de hacerlo y el camino de la santidad. He showed me that they would be groups that taught one another. Me enseñó que habrán grupos que se enseñarían los unos a los otros. And they would learn to write and hear God's heart together. Y aprenderían a escribir y escuchar el corazón de Dios juntos. But then something extraordinary happened after Pero that. algo extraordinario sucedió después de eso. The Lord began to tell me to build this curriculum, El Señor comenzó a decirme que cree este currículo, to build the 24 firm foundations. que construya estos 24 fundamentos firmes. And before those firm foundations, to have those pre-foundations. Y antes de esos 24 fundamentos, de tener los 9 prefundamentos. Because in Matthew chapter 7, Porque en Mateo capítulo 7, Jesus says, build upon the rock, el Señor nos manda a construir sobre la roca, build upon a firm foundation. a construir sobre un fundamento firme. So I was learning everything I could Así que estaba aprendiendo todo lo que podía. about how to do small groups, Cómo hacer grupos pequeños, how to write curriculum, cómo escribir currículos and also how to learn the path of holiness. y cómo aprender a caminar el camino de I la studied santidad. and studied, Estudié y estudié. and I wrote and I wrote and I wrote. Y escribí y escribí y escribí. And then I got to the place where the Lord was speaking in my heart. Y luego llegué a un lugar donde Dios estaba hablando a mi corazón. I want you to start these small groups. Quiero que comiences estos grupos. He gave me a dream they would be called holy clubs. Me dio un sueño que serían llamados clubes santos o holy Just clubs. like the great evangelist John Wesley. Y así como el gran evangelista John Wesley. And these groups would go all over the world. Y que estos grupos llenarían todo el mundo. That morning I woke up from the dream. Esa mañana me levanté del sueño. I was in my room praying, what do you mean by this? Estaba en mi cuarto orando y preguntando, ¿qué tú te refieres con esto? And someone sent me a dream. Y alguien me mandó un sueño que ellos tuvieron. They said they had also had a dream. Y me dijeron que ellos también tuvieron ese sueño. They didn't know my dream. Y no sabían mi sueño. And they said, God said, go and do John Wesley Holy Clubs. Y que el Señor les dijo a ellos que yo hiciera el Holy Clubs de John Wesley. I knew that the Lord was asking me to do this. Yo sabía que Dios me estaba pidiendo que hiciera eso. That I would go and make disciples with many people. Que yo vaya y haga discípulos con muchas personas. But this has nothing to do with me. Pero esto no tiene que ver nada conmigo. This is about you going and making disciples. Esto se trata de usted yendo a ser discípulos. Just like John Wesley went and gave up his life Así como John Wesley fue y entregó su vida to make disciples, para ser discípulos, so should you. así también usted debe hacer. Because that's exactly what Jesus did. Porque es exactamente lo que Jesús hizo. So the Lord began to say, I want you to start a group. Así que el Señor comenzó a decirme, quiero que comiences un grupo. I was a little scared. Yo estaba un poco temeroso. What if I asked people to come and no one showed up? ¿Y qué si le pido a las personas que vengan y nadie viene? And the Lord gave me this Y phrase, el Señor me dio esta frase.
Ordinary people called to do extraordinary things. Gente común llamadas a hacer cosas He extraordinarias. said, Peter, the apostle, Él me dijo, Pedro el apóstol he was just an ordinary person. era simplemente una persona común. Jesus called him to do extraordinary Y things. Jesús lo llamó a hacer cosas In extraordinarias. fact, all the disciples were just ordinary people. De hecho, todos los discípulos eran gente común. They didn't have these great degrees. No tenían estos grados académicos grandes. And that's what God's calling today. Y eso es lo que Dios está llamándonos hoy. Ordinary people. Gente común. Maybe they had a lot of sin in their past. Tal vez tenía mucho pecado en su pasado. But God's called you to do extraordinary things. Pero el Señor le ha llamado a hacer cosas extraordinarias. I was still like Gideon, a little afraid. Yo todavía estaba un poco como Gedeón, un poco temeroso. And I said, God, what? Give me a sign. Y le dije, Dios, pero dame una señal. And he said this phrase to me. Y me dijo esta frase. Albany, Georgia. Albany's a place. Georgia, Albany. And that's in the United States. Es en los Estados Unidos, un lugar en los Estados He named Unidos. a little town Nombró un lugar pequeñito in one of our states in the USA. en uno de los estados de los Estados Unidos. And he said, I'm going to bring an ordinary person Y me dijo, voy a traer una persona común and they're going to do extraordinary y things. van a hacer cosas extraordinarias. And they're going to be a writer. Y va a haber un escritor. Because he said from these small groups, Y porque dijo, de estos grupos pequeños, many creative writers would come forth. muchos escritores creativos van a salir. Many created songwriters would come forth. Muchos escritores de canciones creativos van a Messengers surgir. would come forth. Mensajeros van a surgir. So he said, I'm going to bring this person. Así que voy a traer esta persona. I was really scared. Y yo estaba muy temeroso. I remember it was Sunday night Recuerdo que era domingo en la noche when I invited people. cuando invité a gente. And right before the meeting started, Y justo antes de que la reunión comenzara, nobody was there. nadie estaba allí. And I prayed, Lord, if you want me to do this, Y yo oré, Señor, si tú quieres que yo haga esto, I want you to bring this person. quiero que traigas a esta persona. And then I also said, I want this one young lady, Y también dijo que pedí que había esta jovencita. let her come as a sign. Deja que ella llegue como una señal para But mí. this lady was 5 states away. Pero esta señora estaba 5 estados I'm- lejos. I made it hard for the Lord. Yo se lo hice difícil para el Señor. Because if this is what I was going to give my life work to, Porque si esto es a lo que yo me iba a dar mi vida, I wanted to know it was the Lord. yo quería saber que de verdad era Dios. So 5 minutes before the start of the meeting, Así que 5 minutos antes del comienzo de la reunión, there was no one in the room. no había nadie. This woman didn't even know there was a meeting. Y esta persona ni siquiera sabía que había una reunión. All of a sudden, this young man walks to the front door. Y de repente este joven camina por la puerta delantera. He said, is this the prayer room? Y preguntó, ¿este es el cuarto de oración? I just moved here Yo me acabo de mudar and I wanted to come and pray with people. y quería venir y orar con gente. And I heard that you're inviting people to pray at 5. Y escuché que usted está invitando gente a orar a las 5. I said, did you know there's a meeting tonight? Y yo le dije a él, ¿usted sabía que había una He reunión said, esta noche? I just thought there was some prayer. Y él dijo, yo solo pensaba que había una oración. I said, there is, but I want to share something else. Y yo le dije, sí, lo hay, pero quiero compartir algo más con I usted. said, where are you from? Yo le pregunté, ¿de dónde es usted? He said, I'm from Albany, Georgia. Y él me dijo, yo soy de Albany, Georgia. I just moved here. Yo me acabo de mudar, I'm a writer. soy un escritor. He was a professional writer. Él era un escritor profesional. God told me to come here tonight. Dios me dijo que viniera aquí esta noche. I was so amazed. Y yo estaba tan impresionado. He was an ordinary person, Él era una persona común, but God called him to do extraordinary things. pero Dios lo llamó a hacer cosas extraordinarias. Next, Siguiente, and very y important, muy importante, that young lady esa joven that I asked the Lord to bring, que yo le pedí que el Señor traera, she came through the door. ella entró por las puertas. She said, what's going on tonight? Y dijo, ¿qué está pasando aquí esta She noche? said, this morning I woke up Y ella dijo, esta mañana yo me levanté. and God said, get on a plane and go to this meeting. Y Dios
me dijo, vete al avión, She al said, aeropuerto, ve a esta reunión. I don't even know why I'm here. Y ella me dijo, yo no sé ni por qué estoy aquí. It was a miracle. Era un milagro. And then another person Y came. luego otra persona And llegó. another person Y otra came. persona llegó. And we had a group that was filled and ready to go. Y tuvimos un grupo que estaba lleno y listo para comenzar. Ordinary people called to do extraordinary things. Gente común llamadas a hacer cosas extraordinarias. So what results can you get from Así this? que, ¿qué resultados usted puede recibir de eso? Because it's important that you tell people, Porque es importante que usted le diga a la gente, this is what's going to happen in your life. esto es lo que va a suceder en su vida. You have to have a direction you're going in. Tiene que tener una dirección a la cual usted está yendo. I want to give you 7 important results. Quiero darle 7 resultados importantes. The first is people are going to learn to hear God's voice. La primera es que la gente va a aprender a escuchar la voz de Dios. Your generation has to learn to hear the voice of God. Su generación tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. That's what's going to keep you from temptation. Eso es lo que le va a llevar a usted lejos de la tentación. And that's what's going to help you overcome and walk in Y holiness. lo que le va a ayudar a vencer y caminar en santidad. We also want to grow your prayer life. También queremos que usted crezca en su vida de oración. We're going to teach you to talk to God. Queremos enseñarles a hablar con Dios. We call it texting God. Le llamamos texteando a Dios. We want you to learn to talk to Him. Queremos que usted aprenda a hablar con Él. And we want you to teach you to pray in a group. Y orar y cómo orar en un grupo. We want you to open your heart to God's love. Queremos que abra su corazón al amor de Dios. That's the only way you're going to obey Him. Es la única forma que usted le va a obedecer. When you know how much He loves you. Cuando usted sabe cuánto a Él le ama. We want you to help overcome the daily struggles. Queremos ayudarle a vencer las luchas diarias. We want you to be able to overcome day by day. Queremos que usted venza de día a día. We want you to be able to revive your heart. Queremos que usted pueda ser avivado en su corazón. We want you to know the path so you don't have to be depressed. Que usted conozca el camino para que no esté en depresión. 6, Número 6. we want you to go forth and make disciples. Queremos que usted haga discípulos. And then number 7, Y luego número 7. we want you to learn creative writing skills. Queremos que usted aprenda dones de escritura Because creativa. we believe messengers are going to rise. Porque creemos que mensajeros se van a levantar. Worship songs are going to come forth. Canciones de adoración van a surgir. Your writing is going to touch the ends of the earth. Y su escritura va a llegar a los confines de la tierra. So I hope this provokes you, Así que espero que esto les provoque. that you're called for such a time as this. Que usted está llamado para un tiempo como este. And the best is yet to come. Y lo mejor está por venir. Thanks for being a part of Holy Club. Gracias por ser parte de En Holy el nombre Club. de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.